Les damos los buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar Innovación para aumentar los precios, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Como siempre, les agradecemos que si tienen preguntas, nos las hagan llegar por medio del botón del Q&A que está ubicado en la parte de abajo en el panel de control de sus pantallas. Nuestros expertos las contestarán al finalizar la sesión. Debido a que la situación actual nos obliga a estar cada persona en nuestro hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de comunicación o conexión que podamos tener el día de hoy. Igualmente les informamos que esta sesión está siendo grabada. El día de hoy nos acompañan Mario Morales, director de Estrategia e Innovación para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y Paul Granados, director de Top Line Growth Consulting. Sin más, les dejo con Mario Morales, director de Estrategia e Innovación para EY Centroamérica. Adelante, Mario. Muchísimas gracias, Paulina. Bienvenidos al webinar Innovación para aumentar los precios. Este es un webinar muy especial debido a que une dos temas que nos apasionan a Paul y a mí y que no es muy común verlos juntos, que son el tema de la innovación y el tema de los precios. Hoy les tenemos preparada una agenda que no es apta para cardíacos. Vamos a iniciar hablando de la importancia del precio para aumentar las utilidades de su empresa. Vamos a ver que uno puede mejorar sus precios sin necesidad de modificar sus productos o servicios, pero que llega un momento cuando ya sí es necesario innovar para poder agregar más valor y poder subir sus precios y mejorar los márgenes. Vamos a ver ejemplos de innovaciones exitosas que pueden subir sus precios al darle más valor agregado a sus productos. Y con lo importante que es este tema, vamos a ver que lamentablemente la mayoría de las empresas fracasa y vamos a explicarles cuáles son las causas del fracaso en la innovación. Ahora, vamos a compartir con ustedes un proceso para innovar de forma exitosa. Vamos a darles mejores prácticas de cómo hacerlo para que ustedes realmente la innovación agregue valor y que no innovemos solamente por innovar, sino que realmente mueva la caja registradora. Y finalmente vamos a compartirles herramientas prácticas y concretas que les van a permitir identificar la disposición a pagar de sus clientes por los nuevos productos. Así que si están listos para un webinar de alto impacto, les pido que por favor se abrochen sus cinturones porque este avión va a despegar. Paul, ¿qué te parece si nos explicas por qué el precio es tan importante para mejorar las utilidades de las empresas? Claro, con todo gusto, Mario. A todos, buenos días, buenas tardes, donde estén. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos de verdad aportarles valor con el webinario de hoy. Vean, a Mario y a mí siempre nos gusta empezar estas charlas recalcando la importancia que tiene el precio en la generación de utilidades. Y hoy les traemos un ejemplo que les va a quedar clarito. Vean, supongan que hay una empresa que vende productos a $100 cada uno. El precio es de 100. Y supongamos que el costo variable de cada uno de esos productos es de $60. Y que esa empresa vende 1 millón de esos productos con un costo fijo de $30 millones. Y eso dejaría una utilidad bruta de 10 millones al final del ejercicio fiscal. Ahora supongamos que podemos mejorar cada uno de estos renglones de ese estado de resultados en un 5%. Es decir, que podemos mejorar el precio en 5% y en lugar de vender a 100, podemos vender a 105. O que podemos mejorar el costo variable en 5%, por lo que en lugar de $60, el nuevo costo variable sería 57. O que podemos aumentar el volumen en 5%. Y en lugar de vender 1 millón, venderíamos 1.050.000 unidades. Y que en lugar de tener costos fijos por 30, podríamos lograr un costo fijo 5% menor, es decir, de 28.5 millones. Y si suponemos que logramos esta mejora de 5% de forma independiente en cada uno de los renglones y todo lo demás permanece sin cambio, el efecto sobre la utilidad sería ese que ven en pantalla. Vean, un 5% de aumento en el precio produciría, en este ejemplo, un aumento de 50% en las utilidades. 50%. Por su parte, una disminución del 5% en el costo variable
produciría, en este ejemplo, un aumento de 30% en las utilidades. Mejorar el volumen en 5% traería un aumento de 20% en la utilidad y una disminución de 5% en los costos fijos nos daría un aumento en la utilidad del 15%. Por esta razón es que Mario y yo siempre decimos a nuestros clientes que si quieren impulsar la rentabilidad de las empresas, la palanca más poderosa que tienen a su disposición es la gestión del precio. Y la gestión del precio es un proceso constante. Las empresas pueden evolucionar desde el uso de esquemas básicos como la fijación de precio usando costo más margen, a sistemas de precios basados en el mercado y la competencia, o mejor aún, en la disponibilidad a pagar de los clientes o consumidores, o inclusive en la expectativa de los posibles resultados que se pueden obtener, evolucionando desde un precio estático que no responde a los cambios del mercado y los consumidores, hasta la utilización de precios dinámicos actualizados en tiempo real por medio de sistemas de información que permiten tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Y si usted está en una situación de precio estático, donde utiliza costo más margen para fijar sus precios, es posible que esté dejando mucho dinero sobre la mesa. Y para mejorar su gestión de precios y rentabilizar su operación, puede empezar por hacer cosas puntuales como medir la elasticidad de la demanda de sus productos o servicios. O bien puede trabajar sobre la mezcla de productos por canal. Por lo general, también hay oportunidades de rentabilizar su operación por medio de ajustes a la arquitectura de precios y empaques. Y sin duda siempre existe la oportunidad de optimizar sus promociones o utilizar conceptos de precio psicológico o diferentes modelos de monetización. Y vamos a ver un par de ejemplos muy puntuales de aspectos relevantes que podrían influir en su gestión de precios. Por ejemplo, primero, el contexto. Vean, en 1985, Richard Thaler publicó un estudio donde demostró cómo la disponibilidad a pagar por parte de los consumidores cambia dependiendo del contexto. De esta forma, Thaler demostró que los mismos consumidores en la misma playa están dispuestos a pagar precios muy diferentes por la misma cerveza dependiendo del lugar donde la compran. En el experimento de Thaler, las personas estuvieran dispuestas a pagar $1.15 más por la misma cerveza en la misma playa, solo por estar en un contexto diferente. Esto es 77% más por una unidad. Es importante entender cómo el contexto afecta sus productos o servicios y cómo puede usted utilizar esto para aumentar el valor de sus ventas. Este es un ejemplo interesantísimo. Vean, en un estudio publicado por Simon Kucher, presentaron el resultado de un experimento en el que al variar el espectro o el rango de precios posibles, lograron influir la forma en que los consumidores hacen su escogencia, aprovechando lo que se denominan sesgos cognitivos, es decir, comportamientos no necesariamente racionales que la mayoría de las personas tendemos a mostrar, como por ejemplo la tendencia a escoger la opción del medio. El experimento se basa en una medición real que ellos hicieron en una tienda que tenía a la venta dos tipos de vino, uno en $35 y otro en $49. En esta tienda las personas tendían a comprar más la opción de $35 y el tiquete promedio era de $39.48. Cuando incluyeron una tercera opción a $89, no solo anclaron un precio más alto, sino que de forma natural, al haber tres opciones, las personas tendieron a escoger con mayor frecuencia la opción del medio. Esto hizo que el tiquete promedio pasara a ser $48.16. Esto es 22% más que en la situación original. Bien, aquí tenemos la primera pregunta. Vamos a tener 3 preguntas a lo largo del webinario. Y queremos que por favor nos digan cuál es el mayor reto que enfrenta su empresa actualmente, con respecto sobre todo al tema de precios.
Queremos saber si tienen una competencia agresiva en precios que les obliga a bajar sus márgenes, si están en una situación de guerra de precios, si sienten que tienen exceso de descuento y promociones, o si internamente no tienen una idea clara de cómo fijar sus precios, o si es que no tienen información para poder tomar decisiones de precios. Entonces, pueden contestar más de una opción. Vayan haciéndolo desde ahora y Paulina, te cedo el control. Sí, gracias, Paul. Vamos a dar unos segunditos más. Los instamos a votar ya. Y ya se están estabilizando los resultados. Les recuerdo que pueden ir poniendo sus preguntas en el botón de Q&A. Al final, Paul y yo con mucho gusto vamos a contestar todas las preguntas que podamos. Y aquí Paulina nos está poniendo los resultados. Pero vean qué interesante. El 60% de ustedes considera que tiene una competencia agresiva en precios que las obliga a reducir los márgenes. Tenemos luego el siguiente porcentaje, 23% de ustedes dicen que tienen un exceso de descuentos y promociones, y seguido 22% que se encuentra en guerra de precios y 18% que no tiene una idea clara de cómo fijar sus precios. Muchas gracias por su participación. Esto es algo que vemos nosotros en la mayoría de las empresas de la región. Ahora bien, llega un momento cuando ya hemos agotado todas las tácticas de gestión de precios que Paul nos acaba de mencionar, cuando llega un momento y es necesario modificar el producto para poder agregarle más valor y aumentar la disposición a pagar de nuestros clientes. Para eso es que recurrimos a la innovación, y de este último bloque, este número 2, es que se trata este webinar. Ahora, ¿qué significa realmente innovar? Para nosotros tenemos una definición muy práctica de innovación, es una fórmula matemática y más precisamente es una multiplicación. Vean, para nosotros innovación empieza por identificar una necesidad del cliente, multiplicado por generar ideas para resolver esa necesidad, ese reto, ese problema, y finalmente ejecutarlo. ¿Ejecutarlo para qué? Para producir valor. Es decir, usted puede tener la mejor idea del mundo, un 100, digamos, pero si la necesidad es 0, si usted no identificó bien la necesidad del cliente o la ejecución es 0, usted no lo pone en práctica, el valor de esa ecuación va a ser igual a 0, ¿verdad? Dicho en otras palabras, para nosotros la innovación es la implementación de una idea que produce valor. Si la innovación no hace sonar la caja registradora, no la podemos llamar innovación. No se trata de innovar por innovar, se trata de innovar para realmente mejorar los márgenes de la empresa. Veamos algunos ejemplos de algunas empresas que lo han hecho muy exitosamente. Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar en mi querida Colombia los supermercados El Éxito. Para mi sorpresa me encontré esta empresa, Refisal, que ha sido súper exitosa innovando en un commodity como la sal. Entonces, mientras que esa bolsa que ven ustedes ahí de sal, que es un empaque de 500 gramos, cuesta 950 pesos colombianos, esta empresa se le ocurrió agregarle valor metiéndola en un salero donde la sal no se pega al salir, y aunque es solamente está vendiendo 130 gramos de sal, lo venden 650 pesos. Ahora, comparemos esto gramo por gramo. Si comparamos la bolsa normal, Refisal la está vendiendo a 1,9 pesos por gramo. Pero vean cómo en el salero la está vendiendo a 5 pesos por gramo. O sea, es decir, más de 2 veces y media el precio de la sal en bolsa. Es decir, la gente está dispuesta a pagar más del doble por la comodidad de no tener que levantarse de la mesa, ir a la alacena, ¿verdad? Y agarrar una bolsa incómoda cuando necesita ponerle sal a su plato. Ahora, adicionalmente, lanzaron otro salero de una
sal light, es decir, baja en sodio, que lo venden a 2,870 pesos, que es prácticamente 24 pesos por gramo, es decir, oiga, póngame atención, 12 veces el precio regular de la sal. Es decir, hay algunas personas que están dispuestas a pagar muchísimo más por una sal que es buena para su salud. Este es el poder de la innovación. Y aunque el ejemplo pueda parecer trivial, ustedes dicen, es nada más meterlo en un salero. Pues claro, la innovación tiene que ver con cambiar el empaque, con ponerle marca, por hacerlo más fácil para el consumidor, más accesible, ¿verdad? El valor siempre va a estar a los ojos del cliente. Y el reto de las empresas es identificar qué es lo que el cliente valora y ver cómo se lo puedo dar para obtener más ganancias. Vámonos ahora a la categoría de bebidas gaseosas. Por muchos años las bebidas gaseosas en lata literalmente se anclaron en un punto de precio que andaba alrededor de $0.50. Por más innovación que Coca-Cola y Pepsi trataron de hacer en esta categoría, no lograron superar este punto de precio. Hasta que vino Red Bull y que identificaron un beneficio por el que la gente estaba dispuesta a pagar más por una bebida carbonatada, que era el beneficio de la energía. O sea, literalmente Red Bull se brincó las ventanas de precio de la industria de bebidas gaseosas y se ubicó 5 veces arriba de los precios de esta categoría, convirtiéndola en una categoría de varios billones de dólares. Lo mismo hizo Starbucks, que transformó una simple taza café de 50 centavos de dólar en, ya no solo vende café, sino que nos vende una experiencia por la que nos cobra 7 veces más por un latte vanilla 20. Por cierto, no sé si ustedes han visto, pero ahora hay tantas opciones realmente en Starbucks, tantos tipos de leche, no sé si han visto tantos tipos de azúcar, que es increíble. Una vez una amiga y yo fuimos a Starbucks, ella se pidió un café y nunca se me olvida que dijo, vea, por favor, me da un café descafeinado, con leche descremada y sin azúcar, por favor. Y el muchacho le dijo, ay muchacho, usted lo que quiere es un vaso de agua, ¿verdad? Y precisamente hablando de agua, probablemente el commodity más commodity del mundo, o sea, un elemento que es tan común que cubre las 2/3 partes del planeta, ella puede ser prácticamente gratis si usted lo agarra del tubo de su casa, o digamos que para ponerle un precio de 2 centavos por litro, hasta costar 80 centavos por litro si lo pones en una botella plástica y le pones una marca, o si te gusta el agua que le encanta a Paul, que es el agua Voss, paga $3 por litro, o podría llegar hasta costar $100,000 por litro, que es el agua que le gusta al sultán de Brunei, que se llama 90H2O. Entonces vean ustedes el poder que tiene, digamos, las marcas, la innovación y la percepción de valor para darle valor a los diferentes productos. Veamos un ejemplo de servicios. Este es un servicio súper innovador de una empresa de seguros que se llama Progressive Insurance, de un producto que se llama Snapshot. Este es un pequeño dispositivo que ustedes colocan en su automóvil y les mide la velocidad a la que manejan, los lugares por donde manejan y si cumplen las leyes del tránsito. Entonces, esta empresa es capaz de cobrarle a cada uno de los clientes una prima de seguro por su automóvil, dependiendo de qué tan buen chofer es o qué tanto utiliza su automóvil. Así que, por ejemplo, si ustedes son un chofer como Paul, que me consta que es un chofer temerario que anda en lugares peligrosos a altas horas de la noche, no voy a hablar de las compañías, va a pagar un seguro muchísimo más caro que yo, que manejo como un abuelito a 10 kilómetros por hora y que casi nunca saco el automóvil de mi casa. Bueno, por lo menos ahora en la pandemia. O sea, literalmente este producto tiene un precio diferente para cada cliente según manejen. Y un último ejemplo, ¿cuánto vale un apio? Bueno, si ustedes compran el apio en el supermercado en su forma natural, van a pagar $1.50 por cada kilo. Si ya lo metes en una bolsa, lo cortas y le pones una marca, literalmente lo vendes al doble. Y así sucesivamente, hasta que yo podría vender el apio picado en una taza plástica y lo puedo llegar a vender a $12.60 por kilogramo, es decir,
8,5 veces más de lo que vale el apio en su estado natural. Por lo tanto, o sea, recordemos que la innovación lo que hace es agregarle valor a sus productos o a sus servicios, cambiando las expectativas del consumidor, obviamente satisfaciendo sus necesidades, sorprendiéndolo y aumentando la disposición que él tiene a pagar por sus productos. Ahora, Paul, ¿por qué no nos hablas un poco de realmente cuáles son los resultados que obtienen en la innovación las empresas de América Latina? Sí, gracias, Mario. Bueno, vean, a pesar de lo poderoso que puede ser la innovación, muchas veces, sin darnos cuenta, nos disparamos en el pie al sustituir productos actuales por innovaciones de menor margen. Y hacemos esto muchas veces sin darnos cuenta. Y luego nos estamos preguntando, ¿por qué mi margen cada vez es menor? Y vea, como pueden ver en esta foto, los anaqueles de las tiendas o las perchas, como dicen mis amigos del Ecuador, no son elásticos y ya están saturados de productos propios y de la competencia. Y si usted está en el negocio de yogur y quiere innovar y sacar un nuevo sabor, por ejemplo, el sabor de maracuyá, que le encanta a Mario, para poder colocar su sabor de maracuyá en ese anaquel, usted va a tener que sacar alguno de los sabores que tiene ahí actualmente. Y si su nuevo sabor de maracuyá tiene un margen menor, o usted tiene que descontarlo para poder colocarlo, tiene que promocionarlo, o tenía una proyección de volumen que no se cumplió, al final del periodo fiscal terminará con una rentabilidad menor a nivel de categoría. Y si esto le ha pasado a usted, en realidad no se sienta mal. Vean, pasa hasta en las mejores empresas. Y es parte del proceso de aprendizaje. Y este señor que está ahí, Jeff Bezos, en 2014 lanzó el Fire Phone, un teléfono que ninguno de nosotros nunca vio, porque fue uno de los proyectos de hardware más importantes de Amazon, pero que también ha sido el mayor fracaso que han registrado hasta la fecha. Básicamente el error que cometió Amazon fue lanzar el Fire Phone con un precio demasiado elevado, tanto que su relación calidad-precio era realmente mala. Además de que no contaba con acceso a Google Play, sino que pretendían vender las apps en su propia plataforma. Y vean este dato, esto es un dato interesantísimo. Ese es un estudio de Simon Kucher que publicó hace poco, y es un estudio que se basó en entrevistas a CEOs de 1,600 empresas de múltiples industrias en 40 países de América, Asia y Europa. Y la gran conclusión de este estudio es que 72% de todas las innovaciones no alcanzaron sus metas propuestas. Puesto en otras palabras, el valor promedio de la tasa de éxito al innovar a nivel mundial es de apenas 28%. Y este estudio tiene un segundo dato más interesante y revelador todavía. Vean, si ordenamos todas las empresas de menor a mayor, de acuerdo con su desempeño al innovar, podemos distinguir claramente 3 grupos de empresas. Vean, primero están los del desempeño más bajo. Encontramos que cerca de 1 de cada 4 de las empresas tuvo una tasa de éxito de innovar de 0%. Sí, escuchó bien, 0%. La cuarta parte de las empresas en el mundo no lograron cumplir con las metas propuestas de ninguno de sus proyectos de innovación. Ahora, en el medio están, digamos, las empresas promedio, que son aproximadamente los 2/3 partes de las empresas y que tienen una tasa de éxito al innovar de 32%. Y finalmente, en el extremo superior, y que son apenas 1 de cada 10, el 10% de las empresas, tienen una tasa de éxito en innovar promedio de 73%. Y ahora, la diferencia entre las empresas exitosas al innovar y aquellas que fracasan no es resultado de la casualidad. Las empresas exitosas tienen un método para innovar
y su mejor desempeño se debe a que tienen una estrategia de innovación claramente definida, que poseen un plan para ejecutar esa estrategia y que han establecido los procesos necesarios para gestionar eficientemente la innovación. Y vean, y el éxito o no de la innovación en realidad no tiene relación con el tamaño de la empresa. Para muestra, New Coke, uno de los más sonados fracasos en el mundo de la innovación. O Zune, un reproductor de MP3 que Microsoft, ¿sí? Microsoft lanzó para competir contra el iPod. O la colonia de Harley Davidson, que ni siquiera Mario compró. O la bebida de salvavidas, que con solo verla dan ganas de no tomarla. Y bueno, ¿cómo olvidar el Segway? El Segway con un precio inicial de $5,500, ellos pretendían vender 50,000 unidades en el primer año, pero al final del sexto año no habían alcanzado ni siquiera las 30,000 unidades. Ciertamente este aparatito es toda una obra de ingeniería, pero nunca consideraron que la mejor alternativa al Segway es caminar, que además de gratis es saludable. Bien, bueno, hay muchas razones por las cuales puede fallar la innovación y estas se pueden presentar en todas las etapas, desde la investigación y el desarrollo, donde podemos fallar a la hora de identificar la necesidad y por tanto terminar con el producto incorrecto o con una baja diferenciación, o en el prelanzamiento, donde podemos definir una estructura de costos incorrecta o apuntar al segmento equivocado, o tener un lanzamiento inapropiado, con una pobre ejecución en ventas, o con problemas de inventarios, o inclusive cuando ya estamos en el mercado y realizamos una medición inapropiada de los resultados. Vean, yo recuerdo particularmente un producto que una vez lancé, que era un excelente producto desde el punto de vista de la necesidad y desde el punto de vista técnico, pero que por influencia del departamento de mercadeo tuvo una estimación de ventas sobredimensionada. Y es que la gente de mercadeo infló la proyección de ventas para poder pedir un presupuesto más grande y poder filmar unos comerciales caros. Pero cuando el producto se lanzó y no cumplió la expectativa de esa proyección que estaba sobreestimada, los vendedores ya no quisieron el producto porque no les daban la comisión y básicamente dejaron de venderlo. E internamente en la empresa el producto se hizo de fama de mal producto, un producto perdedor, porque no cumplía la expectativa de ventas y que, como he dicho, estaba sobredimensionado. Yo estoy totalmente seguro que si ese producto hubiera tenido la estimación de ventas correcta, muy probablemente la historia hubiera sido otra. Pero bueno, y específicamente volviendo al tema de innovación y precio, en el viejo paradigma de innovación, el precio usualmente se dejaba hacia el final, es decir, al final del proceso de innovación empezábamos a pensar en el precio. Esto normalmente era un problema porque por lo general terminábamos asignando un precio incorrecto a los productos. Ahora tenemos un nuevo paradigma de innovación, donde hemos traído la evaluación y la fijación del precio al inicio del proceso. Y ya no buscamos ponerle precio a los productos que desarrollamos, sino que innovamos alrededor de los puntos de precio donde se identifica una oportunidad. Y de esta forma, empezamos con el precio meta, donde queremos ubicar nuestro producto. Y una vez que identificamos una oportunidad o un espacio viable, empezamos con el proceso de trabajar en las características del producto, buscando siempre cómo, primero, satisfacer las expectativas del consumidor y segundo, cómo maximizamos el margen y el retorno de ese producto. Y esto lo hacemos por medio de las mejores prácticas para monetizar la innovación, que incluyen, entre otros aspectos, como por ejemplo, medir la innovación a pagar por parte de los clientes, seleccionar la estrategia de precios adecuada, usar la psicología de precios y, muy importante, comunicar el valor de forma apropiada. Ok,
Aquí tenemos nuestra segunda pregunta del día de hoy. La pregunta es, ¿cuál o cuáles dirían ustedes que es la razón o las razones por las que falla la innovación en sus empresas? Pueden escoger más de una respuesta y las opciones son: no se identifican bien las necesidades de los clientes o consumidores, hay poca diferenciación con productos competidores, los pronósticos de ventas son incorrectos, no se considera el precio a la hora de innovar y no se comunica el valor de la innovación de forma apropiada. Y como en todas las preguntas, les cedemos el control a Paulina. Gracias, Paul. Ya vamos por 50% de los asistentes. Vamos a dar unos segunditos más para cerrar la encuesta. Igual recuerden que es de opción múltiple, entonces pueden seleccionar todas las que apliquen. Y listo. Ya tenemos los resultados en pantalla. Muchas gracias, Paulina. Vean, de acuerdo a mi experiencia, no hay empresa que esté satisfecha con sus resultados del proceso de innovación. En este caso, tenemos un empate técnico entre dos opciones. La primera, no se identifican bien las necesidades de los clientes, 57%, o no se comunica el valor de la innovación. Y luego le sigue, hay poca diferenciación de los productos. Y finalmente, en otro empate técnico, pronósticos de ventas incorrectos y no se considera el precio a la hora de innovar. Muchísimas gracias. Precisamente hablando de las necesidades de los clientes, ¿verdad? ¿Cómo podemos reducir la alta tasa de fracaso que hay en innovación en el mundo de América Latina? Pues obviamente, todos lo sabemos, entendiendo muy bien las necesidades de los clientes, ¿verdad? Y obviamente satisfaciendo aquellas por las cuales está dispuesto a pagar. Pero ¿cómo se hace esto en la práctica? Varios de ustedes se están preguntando en el chat, ¿cómo identifico las necesidades de los clientes? Bueno, vamos a darles algunas ideas de cómo hacerlo. La mejor guía que hemos encontrado es el concepto de Jobs to be done o trabajos por hacer, popularizado por Clayton Christensen. Los trabajos por hacer significa que la gente no compra productos o servicios, sino que los contrata para hacer un trabajo en sus vidas. Por ejemplo, damos ese agujero. La gente no necesita un taladro, la gente contrata el taladro para hacer un agujero en la pared. Esta es una forma de definir las necesidades de los clientes, no solo por las soluciones o productos que compra, sino por el progreso que la persona desea hacer en determinada circunstancia. La mejor forma de explicar un trabajo por hacer lo encontramos en esta frase famosa de Ted Levitt, un profesor de Harvard, que dijo, la gente no quiere comprar un taladro de 1/4 pulgada. Ellos lo que quieren es un agujero de 1/4 pulgada en la pared. Y yo diría que la gente ni siquiera quiere un agujero en la pared, sino que lo que quiere es colgar un cuadro en la pared. O, todavía mejor, lo que quiere es que su casa se vea bonita para impresionar a sus amigos y familiares. Para definir muy claramente qué significa este concepto de trabajo por hacer que nos ayuda a identificar y priorizar mejor las necesidades de los clientes, me gustaría usar la analogía de un río. Y al lado izquierdo tenemos ese cliente tratando de cruzar ese río. El cliente siempre está en una circunstancia, hay algo que dispara una necesidad de compra. Y eso pone al cliente en un struggling moment o un momento de lucha. Yo quiero ir allá, yo quiero pasar. Y allá al otro lado hay una solución. Y pasar al otro lado del río es el progreso que el cliente está tratando de hacer, ¿verdad? Ahora, el cliente puede cruzar el río en un barco, cruzándolo por un puente, volando en un dron o incluso podría cavar un túnel para pasar allá. El problema de definir las necesidades de los clientes, como el cliente necesita un puente, es que nos limita a todas las soluciones que nosotros podríamos definir, ¿verdad? Veamos un ejemplo muy interesante. Me gustaría definir el caso de Uber. ¿Cuál es el trabajo que satisface Uber? ¿Cuál es la circunstancia? Bueno, Uber, el trabajo por hacer que tenemos es ayúdame a llegar a mi destino. O sea, cuando yo necesito llevar a mis hijos a una clase de un instrumento musical, cuando yo necesito trasladarme a la oficina, cuando necesito ir a un lugar donde hay donde no hay parqueo o parqueadero, como llaman en Colombia,
probablemente yo quiero usar un Uber. Entonces, hay una circunstancia que lo desata. Los trabajos por hacer generalmente se dividen en tres. Los primeros son los funcionales. Aspectos funcionales pueden ser, por ejemplo, la necesidad de pagar sin tener efectivo o que el viaje sea rápido. También hay trabajos sociales, jobs sociales, pero emocionales, que es como, por ejemplo, saber exactamente cuándo va a llegar mi vehículo. Es algo emocional importante. O no preocuparme por tener que pagar una propina. Y también están los trabajos que son sociales, como por ejemplo, ser visto como una persona consciente del medio ambiente porque uso carpooling, sentirme parte del sharing economy, la economía compartida, o ser percibido como una persona exitosa en el caso que yo adquiera un Uber Black. Solamente conociendo lo que llamo yo la anatomía de cómo expresar de forma moderna una necesidad de cliente a través del concepto de jobs to be done o trabajos por hacer, es que podemos realmente especificar la necesidad de un cliente de la forma más práctica posible. Ahora, veamos un ejemplo de esto en la práctica. Nosotros desarrollamos un proyecto de consultoría en Centroamérica con una empresa que se dedicaba a dar el servicio de tracking de camiones de flota de distribución. Es decir, le vendía un dispositivo que se lo pones al camión y puedes darle seguimiento, puedes poner geocercas y saber si él está pasando por todos los puntos de venta o si está quedándose a almorzar donde la prima, entre comillas, ¿verdad? Este cliente se encontraba en una industria cada vez más comoditizada. De hecho, por esto no podían cobrar más de $10 por camión, ¿verdad? Y querían, y con mucha presión a la baja, y querían explorar nuevas necesidades del cliente en donde ellos pudieran agregar más valor. Entonces, lo primero que hicimos fue aplicar una técnica que se llama job mapping, donde identificamos esos jobs o puntos de dolor. Entonces, lo que hace uno es mapear todos los puntos de trabajo que tiene un gerente de logística en una empresa de distribución, independientemente del servicio que estemos brindando ahora, y exploramos las posibilidades con un lente muchísimo más amplio. Por ejemplo, ahora a la hora de, digamos, en un job map llamamos primero la primera etapa definir, ¿qué es definir lo que quiero hacer? En el caso, digamos, un job que la gente quería hacer era minimizar la posibilidad de incumplir el presupuesto de ventas, por ejemplo. A la hora de localizar, la gente quería minimizar el riesgo de perder la venta en un cliente específico, por ejemplo. A la hora de preparar, minimizar el error en el alistado del producto, ya sea llevar la cantidad incorrecta o el tipo de producto incorrecto. En este tema de confirmar la entrega, ahora minimizar el riesgo de que no reciban el producto en el punto de venta porque no hay nadie que reciba, digamos, y tengo que volver de nuevo. O igual a la hora de ejecutar, digamos, quiero minimizar el tiempo de carga de los camiones, etcétera, etcétera. Luego de que tenemos mapeado los trabajos por hacer del cliente, es decir, las necesidades puntuales y las métricas que usa el cliente para medir su satisfacción en esas necesidades, lo que hacemos es una encuesta donde le preguntamos a un grupo significativo de clientes qué tan importante es ese trabajo para él y qué tan satisfecho está con las soluciones que usa actualmente. Entonces, vean qué interesante. Luego mapeamos cada uno de esos jobs en un gráfico donde aquí ponemos la importancia de 0 a 10 y aquí ponemos la satisfacción de 0 a 10. Entonces, las necesidades que tienen una mayor oportunidad de convertirse en innovaciones son aquellas que aparecen en esta esquina inferior derecha, que, ojo, son las que son muy importantes para el cliente, pero que el cliente se encuentra muy insatisfecho con las soluciones actuales que hay en el mercado para atenderlas. Sorprendentemente, la mayoría de empresas con las que trabajamos no tienen una metodología para priorizar las necesidades del cliente ni para medir la disposición a pagar por esas necesidades. En Paul y yo acabamos de trabajar con una empresa de software, de una empresa de tecnología, que tiene un departamento muy bueno, muy innovador de R&D,
y habían programado un montón de ideas interesantes que querían lanzar. Y cuando por ello fuimos a medir la disposición de los clientes a pagar por esas características, lamentablemente muy pocos estaban dispuestos a pagar por ellas. Esto es lo que yo llamo ordenar las sillas en la cubierta del Titanic. Estás trabajando en las necesidades que son irrelevantes para el cliente en vez de concentrarse uno en el iceberg. Esto es una lástima porque se pierden muchísimos recursos de las empresas, de los departamentos de innovación, desarrollando cosas por las que nadie está dispuesto a pagar. Entonces, una vez que tenemos todos estos jobs, ¿verdad? Aplicamos un algoritmo de oportunidad que nos combina la importancia y la satisfacción para decirnos cuáles son esas necesidades que son más importantes para los clientes, ¿verdad? Y luego hacemos una investigación para medir la disposición a pagar de los clientes para ver de estas amarillas, las priorizadas, cuáles desarrollamos. Lo fascinante en este caso es que esta empresa, como les había dicho, vendía servicios por los que los clientes estaban dispuestos a pagar $10 al mes por camión. Y encontramos que había necesidades insatisfechas relacionadas con la logística por las cuales los clientes estaban dispuestos a pagar hasta $100 al mes por camión, 10 veces más para una empresa que les ayudara a satisfacer esas necesidades. Este es el poder que tiene realmente priorizar las necesidades del cliente. Ahora, Paul, una vez que uno tiene estas necesidades priorizadas, hay que medir la disposición a pagar de los clientes. ¿Cómo podemos hacer eso? Sí, Mario. Bueno, vean, para innovar en precios, nosotros tenemos toda una gama de herramientas súper interesantes que podemos utilizar dependiendo de si estamos hablando de innovar en los precios en productos nuevos o en productos existentes, o de si estamos trabajando en un ambiente B2C, donde hay precios de lista, o en un ambiente B2B, donde el precio se negocia entre las partes. Bien, tenemos herramientas para medir la elasticidad de la demanda y el valor económico que tiene la oferta para los clientes. Y podemos hacer esto por medio de pruebas monádicas o utilizando una metodología que llamamos conjoint analysis. Entonces, vean, con una prueba monádica se puede hacer una estimación bastante precisa de la curva de demanda. Es decir, de cuánto paga cada cliente, cuánta cantidad está dispuesta a comprar el mercado a cada punto de precio. Y con esta prueba evaluamos diferentes puntos de precio de forma independiente, midiendo la proporción de consumidores que declaran su intención de compra a estos precios. Y luego con esta información es posible delimitar lo que llamamos valles y puntos de inflexión en la curva de demanda que nos permiten hacer fijaciones muy precisas de precio y que pueden traer muchísima rentabilidad. Bien, recientemente en enero pasado hicimos un estudio monádico de precios para uno de nuestros clientes y obtuvimos excelentes resultados, sobre todo porque nuestro cliente quería ajustar sus precios, pero no quería hacerlo de manera empírica, sino hacerlo científicamente. Y el conjoint analysis es de muchísima utilidad cuando tenemos un producto que puede expresarse como la suma de varios atributos. Y podemos entonces armar diferentes combinaciones de esos atributos, encontrando cuánto valor asignan los consumidores a cada uno de ellos. De alguna forma, tratando de replicar la manera en que las personas toman decisiones cuando compran servicios o productos en la vida real. En el conjoint analysis medimos un indicador que se llama utilities y que es una expresión numérica de la forma en que las personas asignan valor a diferentes alternativas. Y explicar conjoint siempre es difícil porque es una técnica multivariada y estadística que implica unas matemáticas un poco sofisticadas, pero espero con este ejemplo poder aclarárselos a todos ustedes. Vean, una vez hicimos un trabajo para un cliente que vende helados y
la ciencia del conjoint es descomponer el producto en atributos y niveles. Entonces, con este cliente trabajamos en definir estos atributos: sabor, precio, envase, origen y salud. Y los niveles se refieren a los valores que puede asumir cada uno de estos atributos. En el caso de sabor, por ejemplo, había chocolate, vainilla, fresa, mora. En el caso de precio, teníamos 4 niveles de precio. Envase podía ser cono o podía ser copa. Y en origen podía ser producto de una marca industrial reconocida o podía ser un producto casero. Y en el tema de salud podía ser un producto original o un producto bajo en grasa. Lo que hace el algoritmo de conjoint es mostrar a las personas que responden diferentes opciones. Por ejemplo, podía mostrar 2 opciones. La primera, helado de chocolate a $2 en cono de la marca reconocida y bajo en grasa. Y la segunda opción podía ser helado de vainilla a $2.50 en taza de origen casero y regular. Lo que tiene que hacer la persona que responde simplemente es escoger. Y luego del análisis de la forma en que escogen las personas, se puede armar un reporte como el que les voy a mostrar a continuación. Vean, aquí se muestra la importancia que tienen los atributos para los consumidores a la hora de realizar la escogencia. Y los utilities, que están en la columna de la derecha, que es el valor que aporta cada uno de los niveles a cada uno de los, cada uno de los atributos. O sea, con esta información y con información de los precios, es posible saber cuánto valoran los consumidores cada uno de los niveles evaluados. Es decir, tenemos una medición de la disponibilidad a pagar para cada nivel de cada atributo. Y esto, bueno, para productos, pero en el tema de servicios, por ejemplo, tenemos también todo un esquema de arquitecturas de precios que se pueden aplicar. Y esto depende mucho también en realidad de qué tan simple o flexible se quiere hacer el sistema de precios. Es importante mencionar que usualmente lo que hacemos es correr pruebas para entender cuál de estos esquemas se adapta mejor al giro de negocios de nuestro cliente. Y más importante aún, ¿cuál de estos esquemas logra maximizar la rentabilidad de nuestros clientes? Es sorprendente ver cómo muchas veces cambios pequeños tienen el potencial para generar grandes incrementos en la rentabilidad. Y vean, cuando tratamos de mover la palanca de los precios, lo podemos hacer de varias formas. Ya sea trabajando sobre la base actual, la cual podemos monetizar, pero también es posible explorar otros modelos de monetización, ya sea que lo utilicemos solo para algunos productos o servicios o para monetizar la innovación. Hace unos meses, Mario y yo hicimos un webinario sobre innovación en precios, donde tratamos, entre otros, algunos de estos nuevos modelos de monetización. Entre ellos hablamos de modelos de suscripción, hablamos de freemium, dynamic pricing, bundling, behavioral pricing. Todos estos sistemas para capturar valor de una forma diferente tienen el potencial de aumentar sus ganancias de forma significativa. Yo los invito a ver este webinario, si es que no lo han hecho, y al final del webinario de hoy les vamos a dar un link donde pueden ir y verlo cuando gusten. Y por lo pronto, aquí les voy a mencionar solamente un par de ejemplos. Vean, el caso de Michelin. Michelin es, como ustedes saben, el líder mundial en llantas. Y ellos fueron pioneros en aplicar un modelo que se llama pago por uso, un modelo de monetización de su innovación. Pago por uso es una variante de lo que se llaman modelos de suscripción. Y utilizar este modelo les permitió extraer muchísimo valor del mercado. Y vean, es que Michelin desarrolló un nuevo modelo de llanta para camiones que tiene la increíble ventaja de que es una llanta que dura 25% más que una llanta convencional. Ahora, ellos se dieron cuenta que iba a ser muy difícil poder cobrar 25% más por esa llanta, porque los clientes ya están acostumbrados a ciertos niveles de precios y a ciertos desempeños. Sin embargo,
el modelo de pago por uso resolvió este problema, porque los clientes pagan por cada kilómetro que usan la llanta. Y si la llanta dura un 25% más, entonces automáticamente los clientes, y sin darse cuenta, pagan 25% más. Los clientes también se benefician, porque el cliente paga el costo de las llantas solo cuando está rodando. Y si la demanda es baja y los camiones están parados, como pasó con la pandemia, el costo de las llantas es cero. También, bueno, está el modelo de Dynamic Pricing. Son modelos muy sofisticados que usan información para poder fijar los precios en tiempo real. Y el caso que les quiero mencionar es el de Uber, porque creo que todos hemos visto cómo ellos ajustan su tarifa cuando la demanda es alta. Y si es un viernes por la tarde, a la hora en que salen las oficinas, está lloviendo y usted está en el centro de la ciudad, definitivamente Uber le va a cobrar su tarifa dinámica. Y la tarifa dinámica de Uber ayuda también a mantener el nivel de servicio hacia los clientes. Y esto es realmente un punto muy importante de mencionar. Porque si cuando aumenta mucho la demanda, el precio se mantiene igual, entonces muchas personas, más de las que se puede atender, van a demandar el servicio. Y esto produciría clientes insatisfechos y descontentos con la calidad del servicio. Bien, entonces, bueno, vamos a la última pregunta del día de hoy. Y la pregunta es, ¿cuál diría usted que es más relevante para su empresa en este momento? Entender las necesidades del cliente, priorizar las necesidades del cliente, medir la disposición a pagar de los clientes, reducir sus tiempos de desarrollo de la innovación, aumentar el impacto económico de sus innovaciones o innovar en sus modelos de precio. Recuerden, pueden contestar más de una y Paulina nos va a ayudar con los resultados. Gracias, Paul. Vamos a dar unos segundos más para que puedan hacernos llegar su voto. Igualmente les recordamos que en el chat Mario les está poniendo un link en donde pueden ver los webinars pasados sobre estos temas. Y listo, ya vamos a cerrar la encuesta. Los últimos segundos. Perfecto, y tienen los resultados en pantalla. Muchas gracias, Paulina. Bueno, vean qué interesante. Tal como yo lo esperaba, el reto más importante que tienen ustedes, un 60%, es entender las necesidades del cliente. Ahí es donde empieza todo, ¿verdad? Y luego viene medir la disposición precisamente a pagar de ellos, seguido por priorizar bien esas necesidades. Después, aumentar el impacto económico de sus innovaciones. Innovar en el modelo precios un poquito antes que aumentar el impacto económico y luego reducir sus tiempos de desarrollo de la innovación. Muchísimas gracias. Vean, me gustaría hacerles un resumen de qué fue los puntos fundamentales que hablamos el día de hoy. Número 1, Paul nos explicó que el precio es la variable que más impacta las utilidades de una empresa. 2.5 veces más que otras variables como vender más, aumentar el volumen, como disminuir mis costos, ya sean fijos o variables. Como decía un gerente general de una empresa con la que trabajé, me decía, Mario, me encanta mejorar los precios porque eso va directamente a la vena, ¿verdad? Va directamente a la vena de las utilidades. Segundo, hablamos de que hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestros precios, como medir la elasticidad, etcétera. Pero hay un punto en donde por la competencia que hay en un mercado, su empresa no tiene poder de precios y llega un momento en que tiene que innovar para realmente diferenciar sus productos y poder subir los precios para mejorar sus márgenes. Tercero, Paul nos explicó que
lamentablemente el 72% de las innovaciones fracasan en llegar a sus estimados de ventas, y esto es algo que definitivamente las empresas necesitan solucionar. Luego vimos que es fundamental cambiar el paradigma de cómo usted hace desarrollo de nuevos productos o servicios y no dejar el precio como algo accesorio que se pone al final, sino considerar el precio desde el principio del proceso de desarrollo y que usted se pregunte a qué punto de precio desea llegar. Luego vimos que los trabajos por hacer, esta metodología Jobs to be Done, aumentan la probabilidad de éxito de sus procesos de innovación y lo ayudan a mejorar ese 72% de las innovaciones que fracasan. Y finalmente, Paul nos explicó varias herramientas como las encuestas monádicas y el conjoint analysis que nos ayudan para identificar el deseo de pagar de nuestros clientes. Y también Paul nos explicó varias herramientas o formas de monetizar sus modelos de precios para monetizar aún más sus innovaciones. Esperamos que este webinar haya sido de mucho valor para ustedes. Realmente estamos aquí en una cruzada por mejorar los resultados de innovación de las empresas. Para los que consideran valioso y desean los slides, les pido por favor que en el siguiente, en este slide que les vamos a poner ahora, saquen sus teléfonos y nos contesten una muy breve encuesta de satisfacción para ver si este webinar les agregó valor y qué fue lo que más les llamó la atención. Y con mucho gusto les vamos a estar enviando copia de la presentación a todos los que nos contesten esta encuesta de satisfacción. Entonces, para terminar, y ahorita les vuelvo a poner el código, para terminar, los invitamos a los otros webinars que hemos dado en la serie que mencionan mucho en lo que hay que hacer antes de innovar, que es gestionar mejor sus precios. Y ahí tenemos webinars de Dynamic Pricing, de modelos de innovación de precios, de Revenue Growth Management y de estrategia de precios. Y tal vez cerrar con el mensaje, ¿cuánto dinero en estos momentos está dejando en la mesa su empresa por no agregarle más valor a sus productos a través de la innovación? Así que muchísimas gracias. Les dejo aquí de nuevo nuestros contactos y el código QR o el link al que pueden evaluar esta presentación. Y me gustaría pasar a contestar. Yo creo que, Paulina, estamos un poquito sobre tiempo, pero tal vez podríamos pasar a contestar algunas preguntas de que nos han enviado, ¿verdad? Sí, sí. Ok. A ver, Paul, dice aquí, esta tal vez la puedes contestar vos, dice, ¿qué ventajas tiene estimar la curva de demanda con este estudio monádico? Y no sé, yo ese nombre es un nombrecillo como nuevo, si nos podrías explicar qué significa un estudio monádico. Sí, claro, con todo gusto, Mario. Sí, a veces uno dice monárquico en lugar de monádico, eso pasa. Se llama monádico porque básicamente, bueno, monádico viene de uno, mono uno. Básicamente es una encuesta donde se pregunta un único precio a una única persona. Y le decimos en un contexto, contexto es una referencia de precio, es decir, se le ancla con un precio de la competencia o de un producto actual y se le dice si este otro nuevo producto o este producto actual a este precio usted lo compraría, sí o no. Y eso lo repetimos muchas veces con muchas personas a diferentes niveles de precios. Eso se hace aleatorizado para que el precio que le sale a la persona sea diferente y seleccionado al azar. Al final tenemos una curva, un gráfico, es una representación gráfica de la curva de demanda, donde lo que nos va a decir esa curva es a cada nivel de precio, ¿cuántas personas estarían dispuestas a comprar? Con esta información, nosotros luego podemos construir escenarios donde podemos ver qué pasa si. ¿Qué pasa si yo subo el precio? ¿Qué pasa si yo bajo el precio? ¿Cómo me da esa multiplicación de precio por cantidad? A veces, bajar el precio me va a traer más volumen,
pero no necesariamente me va a traer más rentabilidad. También a veces subir el precio me va a traer más ingresos, pero no necesariamente más rentabilidad. Entonces, es una ecuación bastante dinámica que se trabaja a partir de escenarios que podemos hacer a partir de esta información, que es información estadísticamente válida que extraemos de los consumidores. Entonces, como dice uno de nuestros apreciados clientes, es una forma científica de hacerlo y no ir a especular de que yo creo que si subo el precio o bajo el precio pasa esto o lo otro. Aquí básicamente se demuestra estadísticamente cuál es el efecto real que podemos tener sobre las utilidades al variar el precio en una dirección o en otra. Muchísimas gracias, Paul. Aquí tengo otra pregunta, voy a leerla. Están preguntando, dice, ¿podría profundizar un poco más en la metodología para priorizar las necesidades del cliente? Si te parece, esa la puedo contestar yo. Vean, las necesidades de los clientes se deben priorizar de acuerdo a qué tan importantes son para ellos y qué tan insatisfechos están con las soluciones actuales. Por ejemplo, para un cliente hoy, luego de la pandemia, podría ser muy importante tener un mejor control de sus finanzas y su presupuesto, ¿verdad? Ahora que los hogares se han visto muy golpeados. Y el cliente puede sentirse muy satisfecho en la forma como los bancos les ayudan a resolver este problema, ¿verdad? En sus vidas. Entonces, el progreso que el cliente quiere hacer en su vida es controlar mejor sus gastos y eventualmente de pronto ahorrar o pagar sus deudas, ¿verdad? Ese es el río que el cliente necesita cruzar en su vida si seguimos usando la analogía de cruzar el río. Entonces, luego se le pregunta a una muestra, digamos, significativa de clientes, de todas las necesidades que tiene alrededor de temas financieros, cuáles son las más importantes y qué tan satisfecho está hoy. Entonces, las necesidades, como les mencionaba, que son de alta importancia, pero el cliente tiene baja satisfacción donde las que priorizamos. Luego uno le pregunta al cliente cuál es su disposición a pagar por esas necesidades, ¿verdad? Con los métodos que explicó Paul, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si uno imagínense ustedes que hubiéramos hecho un estudio de necesidades antes de Uber, de fijo la gente hubiera dicho, cuando llamo un taxi, ¿verdad? En el lugar donde me encuentre, me cuesta llamarlo o no sé cuándo va a llegar, ¿verdad? Entonces, ahí se hubiera identificado altos niveles de insatisfacción con altos niveles de disposición a pagar. Entonces, basando en lo que el cliente está dispuesto a pagar, procedemos a priorizarlas. Entonces, con base en eso, orientamos el diseño de los nuevos productos y servicios, definiendo, ¿verdad? Desde el principio, cuál es el punto de precios al que aspiramos lanzar esa nueva innovación. Muchos veo que están preguntando cuál es la diferencia en la fijación de precios si mi empresa es B2C, o sea, va directo al consumidor, o B2B, que le vende una empresa a otra empresa. Sí, sí, correcto. Bueno, y por cierto, vi una persona que en el chat preguntó que por qué no teníamos conjoint analysis dentro de la lista de herramientas que usamos en B2B. Y la respuesta es, bueno, podría usarse, es decir, no hay ninguna limitación. El tema es que sí, digamos, conjoint analysis requiere un tamaño de muestra mínimo de 200 entrevistas para cada celda, se llama, o cada subgrupo de entrevistados. Y esto es mucho más fácil de lograr cuando tenemos consumidores que se cuentan por cientos o miles. Pero en el caso de B2B, cuando generalmente la cantidad de clientes es menor, entonces aplicar esto se hace más difícil. Pero si usted está en B2B y tiene cantidades muy grandes de clientes, podría eventualmente aplicar un conjoint. Pero la diferencia también es básica. En este sentido, es B2C, hay una lista de precios. Es decir, hay un precio de lista que luego yo puedo descontar o puedo bonificar, etc. Y en B2B el precio es negociado. Entonces, el precio de B2C está relativamente fijo
y uno lo que trata entonces en B2C, donde el precio está fijo, es tratar de tener los precios de lista más altos posibles. Y luego eventualmente jugar con los descuentos y demás. Pero en B2B, uno lo que trata es de manejar con los vendedores el tema de la negociación hacia los clientes, manejar las objeciones, y lo que tiene, darles técnicas de negociación para que ellos protejan el valor y darles instrumentos para hacer ver el valor de lo que están vendiendo. Entonces, por eso es diferente la medición y tal vez no es tanto medir la disponibilidad a pagar, porque uno sabe que en B2B, cuando del otro lado de la línea de teléfono tiene a un comprador de una empresa, ese comprador va a negociar hasta las máximas consecuencias. Entonces, no se trata de medir la disponibilidad a pagar de ellos, sino de cómo le doy yo herramientas a mis vendedores para que puedan manejar todas las objeciones y las estrategias de los compradores. Y es un poco, digamos, la forma en que se manejan los precios en estos dos mundos. Paul, aquí aprovecho para contestar una pregunta y saludar a un gran amigo, Salvador Mercado. Un gran gusto de saludarte. Hace una pregunta interesantísima. Si se pudiera adquirir vacuna contra coronavirus 19, dice, ¿cómo medir cuánto estarían las personas dispuestas a pagar? Me parece genial esta pregunta. Básicamente nos gusta meter las preguntas de precios dentro de una encuesta que la gente no sienta que le están preguntando el precio. Entonces, digamos, lo primero, Salvador, es que lo que haríamos es hacer una encuesta sobre las vacunas del COVID y pondríamos algunas preguntas, digamos, de señuelo para distraer. Mire, si viera la vacuna, ¿cuál le gustaría a usted ponerse? La de Pfizer, la de rusa, la otra, ¿verdad? La de Moderna. Y en algún momento le tiramos la pregunta del precio, que es una pregunta, la principal del estudio, que básicamente es una pregunta directa. Y entonces se le tira a la gente, simplemente diferentes precios que podría pagar y entonces aleatoriamente los vas variando y después hace una curva de demanda, como nos mostró Paul, donde empieza uno a ver esa disposición a pagar dependiendo del precio. Entonces tiras desde precios más bajos hasta precios muy altos y ves qué porcentaje de la gente que contestó esa pregunta a ese precio estaría dispuesto a pagar. Entonces, pero muy interesante la pregunta. Bueno, para terminar, aquí hay una última pregunta. Esta, si querés, la tomo yo, Paul. Dice, ¿qué le recomendaría a una empresa para que mejore el impacto económico de los nuevos productos que lanza? Vean, típicamente lo que yo he visto es que en América Latina las empresas están insatisfechas con el impacto que tienen los productos que lanzan. O sea, no son lanzamientos contundentes, no mueven la aguja, ¿verdad? Yo siempre digo que una empresa debería aspirar a tener entre 10 a 15% de sus ventas que vienen de productos lanzados en los últimos 3 años. Por ejemplo, las empresas de consumo masivo con las que hemos trabajado, si acaso llegan a 3, 4%, ¿verdad? Entonces, son empresas de consumo masivo que te lanzan 50 productos al año, casi uno por semana, y no alcanzan los resultados que desean. La mayoría de estos lanzamientos son lo que yo llamo nuevos tamaños, nuevos colores y sabores. Tamaños, colores y sabores, generalmente innovaciones incrementales que no tienen una verdadera diferenciación. Mi recomendación siempre es lanzar menos productos, pero que sean de mayor impacto. Para empezar, la fuerza de ventas no tiene la capacidad de vender tantos productos nuevos, o sea, y no tiene generalmente incentivos. También tantos lanzamientos diluyen el presupuesto de comunicación y hace lo que llamamos, ¿verdad?, lanzamientos secretos o incógnitos. Son aquellos lanzamientos donde solo el gerente de mercadeo sabe que se va a lanzar un nuevo producto, pero nadie más sabe, ni el cliente, ni trade marketing, ni la fuerza comercial, ¿verdad? También reducir la cantidad de lanzamientos acelera significativamente el tiempo al mercado, el time to market, lo que les permite a las empresas realmente salir antes que los competidores. Bueno, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchas personas necesitan ir a almorzar, así que
no me queda más que agradecerles muchísimo por haber participado en este webinar. Recuerden que tenemos 4 webinars sobre el tema de precios a los que pueden acceder sin ningún costo, bajo demanda, en el link que les enviamos. Y si por favor nos contestan una encuesta de qué les pareció este webinar, con mucho gusto les compartimos los slides y la grabación del mismo. Entonces, no sé si Paulina o Paul tienen algo que quieran comentar. Sí, bueno, yo nada más, de verdad, agradecerles a todos por haber venido y muchísimas gracias por sus conceptos, de verdad. Y ahí vamos a seguir desarrollando contenido y buscando siempre información relevante para todos ustedes. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Les deseamos un excelente resto del día. Hasta luego. Hasta luego.